En este tiempo que estamos en pandemia y que la cuarentena se ha relajado un poco, pero que seguimos cuidando las recomendaciones que se nos han pedido, les quiero compartir estas breves catequesis para adquirir el Santo Sacramento del Bautismo. Voy a empezar con la primera parte de esta catequesis. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que los sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina. Los ritos visibles bajo los cuales los sacramentos son celebrados significan y realizan las gracias propias de cada sacramento. Dan fruto en quienes los reciben con las disposiciones requeridas. Quiero comenzar con esto porque todos los sacramentos son signos sensibles y visibles, como acabamos de escuchar. Les voy a poner un ejemplo. Un signo. Cuando nosotros vemos en la montaña o en el cerro que está habiendo humo, generalmente decimos, se está quemando algo por el humo que está saliendo. Alguien nos dirá, ¿tú ves lo que se está quemando? Podemos decir que no lo vemos porque estamos a una distancia considerable, muy lejos. Pero por el hecho de ver el humo, sabemos que algo se está quemando, aunque no lo vemos. El humo es un signo sensible de una realidad física que está pasando, el incendio. Ya que entendimos esto, en el plano de los sacramentos son signos sensibles, pero de una realidad sobrenatural. De manera que, por ejemplo, en el bautismo, vemos que el niño recibe el bautismo, se le pone el agua sacramental, las unciones sagradas. No vemos lo que pasa, pero sabemos que está ocurriendo por el bautismo. Y ahorita vamos a ver qué es lo que pasa. Dentro de los sacramentos tenemos un catálogo de 7 sacramentos. 3 los conocemos como iniciación cristiana, que es la base de toda la vida cristiana, el bautismo, que diríamos es como la puerta a toda la vida de la gracia, la confirmación y la Santa Eucaristía. Son esos 3 sacramentos los que nosotros conocemos como sacramentos de iniciación o de iniciación de la vida cristiana. Hay otros sacramentos que se llaman de vocación, que ese es el sacramento del matrimonio, el sacramento al sacerdocio. Hay sacramentos de curación, que es el sacramento de la penitencia y el sacramento de la unción de enfermos. Todo este conjunto de sacramentos se nos da para que nosotros tengamos la vida de la gracia y podamos cumplir la santidad que se nos pide en el Evangelio con los criterios que están ahí. Ya que vimos esto, ahora quiero pasar al siguiente punto. ¿Quiénes son los que se pueden bautizar? Se pueden bautizar todas las personas que no han sido bautizadas. Esto es interesante porque el procedimiento diríamos que se espera y el más lógico es este. La persona conoce a Jesús, diríamos se le evangeliza, se le predica quién es Jesús, lo que promete Jesús. La persona entiende el mensaje de Jesús. La persona en su corazón acepta ese mensaje y llega un momento donde la persona hace un discernimiento de su vida. De su vida anterior descubre las situaciones de pecado a la luz de la predicación de Jesús y desde el momento en que acepta el bautismo trata de vivir una nueva vida. De manera que con el santo bautismo sucede esto. Con el bautismo sepultamos al hombre viejo para que nazca el hombre nuevo, como si fuera una piscina. Supongamos que esta es la piscina y el bautismo entonces es como si nosotros metiéramos al hombre viejo, se muere adentro del bautismo y por el bautismo renace a una nueva vida, la vida de la gracia en Cristo resucitado. Eso es lo que pasa. De hecho, la palabra bautismo significa eso, sepultar. Sepultar entonces el hombre viejo
que tiene una carga muy fuerte de pecado, que reconocemos, que nos arrepentimos y que descubrimos que el único medio de salvación es Jesucristo con la resurrección y su mensaje que nos ha dado. Entonces, las personas, diríamos, la mejor manera de ser bautizado es cuando nosotros tomamos una decisión libre, consciente, de reconocer que Jesús es nuestro Salvador y que nosotros mismos estamos descubriendo un proceso de pecado del que nosotros necesitamos salir. Esa es la mejor manera, diríamos, de comenzar la vida cristiana. En general, todos nosotros fuimos bautizados por nuestros padres. En ese sentido, nuestra religión se ha vuelto una religión de transmisión, de herencia, que no siempre garantiza que las personas sean plenamente libres y conscientes de las obligaciones y también de los gozos que se tienen al tener la fe cristiana. Por eso es necesario que en este tiempo que estamos tan complicados de dar catequesis y que a muchas familias están urgentes de bautizar a sus niños, sí es importante que nos demos un tiempo de valorar si nosotros, que ya estamos bautizados y que queremos bautizar a alguien más, estamos listos para hacerlo. Sería bueno que los papás se preguntaran si han vivido dignamente su bautismo. Si se han hecho responsables de su bautismo los papás, diríamos, con plena confianza podemos decir que esos papás se van a hacer responsables del bautismo de sus hijos y como son ya modelos de vida cristiana, pues el niño sin problemas va a tener un buen ejemplo de vida cristiana en la casa. Si los papás quieren bautizar sencillamente por tener un evento social, una fiesta, porque hemos estado encerrados, porque no hemos podido salir, si por ahí va la cosa, pareciera que no. ¿Cuáles son los motivos entonces para bautizar? Ya descartamos uno, ¿no? Entre nosotros de repente se ha creado un catecismo alternativo que no siempre es como muy evangélico. Por ejemplo, hay gente que quiere bautizar a sus hijos para que la bruja no los chupe, para que no los espanten en la noche. Algunas personas más dicen que le quieren tirar los cuernitos al niño, como si fuera una especie como de borrego o de chivo al niño, yo me imagino. Pero ninguna de estas razones justifica. Algunos más se acercan diciendo que quieren bautizar para que tenga la bendición de Dios. Pero realmente la bendición de Dios siempre está en medio de nosotros, ¿no? Entonces, lo único válido para poder recibir el bautismo es que nosotros aceptamos la salvación que viene de Jesús, que es la salvación que se ganó a precio de sangre al morir en la cruz, y que nosotros ahora por medio del bautismo pues somos, diríamos, lavados y bañados en esa sangre, ahí nos purificamos y se nos da la libertad de los hijos de Dios. Esta es como la primera parte que les quería platicar, es muy simple, es muy sencilla, no se compara con las grandes cátedras que nos dan de repente en las catequesis de nuestras parroquias, pero yo les quiero ofrecer esta primera parte. Vamos pues a la segunda parte que les quiero como compartir y se refiere a los signos que se utilizan dentro del bautismo. El principal signo que se utiliza dentro del bautismo es el agua, ¿no? ¿Qué es lo que propiamente decimos? Se le pone agua del bautismo, es agua bautismal. Hay una oración muy bella dentro del rito donde se consagra esta agua como agua bautismal y donde, diríamos, los niños o las personas que reciben esta agua sufren, o más bien gozan de esta transformación, que es la transformación en hijos de Dios. Después vienen las unciones. Dentro de la iglesia hay una cosa que es muy hermosa. Las criaturas como el agua y el aceite son signos que nos ayudan a entregar cosas muy grandes. Los aceites sagrados, estos se consagran una vez al año por manos de nuestro obispo diocesano y con estos aceites se consagran en momentos específicos de la vida cristiana. Son 2 aceites los que se utilizan en el santo sacramento del bautismo. El primer aceite que se usa es el aceite sagrado
del óleo de catecúmenos. Con este óleo se acompaña con una oración que se llama de exorcismo y se pone la unción en el pecho de los que van a ser bautizados. Allí está el corazón. El corazón simboliza la capacidad que tiene el ser humano de ser buena persona o mala persona. Al momento de ponerle estos aceites sagrados, que están consagrados en el nombre de Dios, y al consagrar el corazón, que es el símbolo de los afectos, de los sentimientos de las personas, significa que nosotros estamos consagrando la capacidad afectiva de esa persona para que tenga los mismos sentimientos de Dios, sentimientos santos. Nosotros sabemos que con el tiempo, conforme vamos creciendo, el mundo a veces nos gana y los sentimientos que habitan en nuestro corazón ya no son tan santos y a veces son hasta contrarios a la santidad de Dios. O sea, a veces son sentimientos pecaminosos o sentimientos que llevan al pecado. Por eso, la oración con la que se acompaña esta unción es una oración de exorcismo, para que Dios conceda, por medio de esa unción, de la intercesión de la Iglesia y del buen ejemplo de los papás, que esa persona que se está bautizando y se está consagrando a Dios sea preservada de toda la presencia de maldad sobre él. Después viene el segundo signo que les decía, que es el signo principal, o el que es, diríamos, el protagonista, es el signo del agua, que es un signo que acompaña a nuestra fe desde muy antiguo, ¿no? Desde el inicio de la creación, cuando habla el Génesis, que solamente era agua, después cuando viene el diluvio, después cuando Moisés, por obediencia a Dios, hace pasar al pueblo de Israel por el Mar Rojo, y así, hasta que Jesús es bautizado en las aguas de Jordán por Juan Bautista. El agua, entonces, representa la consagración del cuerpo de las personas. El cuerpo de las personas es como el medio que Dios nos ha dado para que nosotros pongamos en marcha el reino de los cielos en este mundo. Es, diríamos, en ese sentido, como el instrumento, ¿no?, que tenemos. Por eso se consagra el cuerpo a través del agua del bautismo. De manera que todos los tejidos internos y externos, todo el cuerpo humano queda consagrado a Dios y todo el cuerpo se vuelve templo del Espíritu Santo, que a partir de ese momento estaría, como diríamos, destinado exclusivamente y solo a darle gloria y honra a Dios, sirviendo y amando a sus hermanos, ¿no? Y la última consagración igualmente se hace con estos aceites que les digo. El segundo aceite que se usa en la segunda consagración se llama crisma. Es un aceite que tiene peculiaridades muy especiales. Por ejemplo, su aroma es muy agradable, es un aroma a rosas, y la palabra crisma significa perfume. El perfume que se adquiere con el santo bautismo es el perfume de la santidad. Cuando nosotros vivimos lo mejor que se pueda nuestro bautismo, nuestra vida huele bien, huele a santidad, porque estamos tratando de vivir como hijos de Dios, porque hacemos la voluntad de nuestro Padre, etc. Cuando nosotros desvirtuamos y se borra el rostro de hijos en nosotros, nuestro olor se difumina y adquiere un olor diferente, el olor del pecado. El santo crisma, entonces, nos hace referencia a ese gran aroma que significa la santidad. Son las tres consagraciones. Esa última consagración se pone en la cabecita, ¿no?, en la mollera que le llamamos nosotros, y con esto se simboliza que también la capacidad intelectual, todo lo que está, las capacidades que simbólicamente ubicamos en la cabeza, quedan consagradas a Dios, como la capacidad de la memoria, la inteligencia, etcétera, ¿no?, la imaginación, que son todas capacidades intelectuales o racionales. De esta manera, toda la persona en el santo rito del bautismo queda consagrada a Dios de manera definitiva y para siempre.